a grabar también la sesión de hoy. Vale aclarar también que todas las sesiones las voy a estar grabando y compartiendo en el aula virtual, sesión por sesión, después de que terminemos cada día. Entonces voy a presentarles aquí ya el documento Word, donde viene pues ya los detalles del programa. Entonces, bueno, esto es un curso de estadística instrumental que está ubicado en la carrera de bachillerato en ciencias empresariales, aunque tenemos estudiantes de varias carreras acá, como ya comentaron. Es un curso teórico práctico, ¿verdad? Normalmente está ubicado en primer cuatrimestre, ya la universidad hemos estado creciendo tanto, por suerte, que ya estamos dando varias ediciones del curso durante el año. La modalidad es virtual por las circunstancias que estamos ahorita, duramos un cuatrimestre, una sesión por semana. Y bueno, se presupuesta de forma promedio general que también por semana ustedes dedican en estudio independiente 8 horas a eso. Esas indicaciones pues no son gratis, ¿verdad? Tienen su razón de ser para que por favor lo tomemos muy, muy en serio. Pues no tener requisitos adicionales, vamos a estar los martes de 6 a 9 aquí compartiendo por Zoom, ¿verdad? Para no cansarnos aquí tal vez voy a irme directo a la parte de objetivos. Igual ustedes tienen el documento ahí en el aula virtual y si alguien tuviera alguna inquietud o algo, lo podríamos ver la próxima sesión. Si tuvieran dudas sobre las partes que tal vez aquí me voy a omitir en la lectura, ¿verdad? Lo voy a estar comentando en todo caso. Los objetivos, primero es aplicar los instrumentos y técnicas del análisis descriptivo e inferencial de la información que se dispone de un determinado fenómeno a través de los métodos estadísticos que podamos aplicar a las ciencias empresariales. O sea, los casos, las situaciones que vamos a estar hablando deberían ser muy similares a lo que ustedes normalmente se topan con datos en los trabajos, en los entornos profesionales en los que se van a mover. Deberían parecerse a esto que vamos a estar trabajando acá. Aquí no va a haber de ninguna manera repetición de temas conceptuales, teóricos, demostraciones de cómo llegamos a ciertas probabilidades, sino que vamos a estar aplicando esto siempre a situaciones muy concretas para que, les quede claro a ustedes el alcance de lo que puedan hacer con este tipo de herramientas en el futuro. Expectativas a concluir, el estudiante debería estar en capacidad de determinar el origen de los datos, o sea, de dónde surgieron, ¿verdad? ¿Qué tipo de limitaciones podrían tener esos datos y cómo los podríamos aplicar, las herramientas en las diferentes disciplinas? Distinguir los conceptos básicos de qué es un elemento, de qué es una variable, por qué es importante entender el tipo de variable o el tipo de datos que estoy trabajando, que tengo ahí a disposición. Los principios básicos de la estadística descriptiva, o sea, las herramientas en realidad, ¿verdad? De cómo trabajamos, qué tipo de sí, herramientas son más adecuadas para cada objetivo o situación en la que nos encontramos. Y luego también trabajar con las medidas estadísticas para describir ciertas variables, como son las medidas de tendencia central y la variabilidad alrededor de esas tendencias centrales. Vamos a trabajar también con los números relativos e índices, los famosos temas para economía súper relevante, ¿verdad? Cómo se calculan índices de precios, qué contienen, por qué dan los resultados que dan, qué es lo que representan realmente, y también entender cuando vemos publicaciones en economía, a qué se refieren, ¿verdad? Y en tener esa noción de qué es lo que viene detrás de esos cálculos y esos números que se están publicando. Luego también hablar de series temporales, por qué están compuestas, qué son esos temas de tendencias, variaciones cíclicas, estacionalidades, y cómo todo esto se habla con lo que normalmente vemos en fenómenos económicos. Son temas muy, muy comunes de encontrar en lo que ustedes vayan a estudiar y investigar en economía.
Identificar los conceptos básicos de estadística inferencial. Ahí nos vamos a pasar ya a los temas de probabilidad, que como les decía, es común ver que se abarque en un segundo curso estadística, entonces ya desde ahí como que vamos a cambiar de cassette dentro de este mismo curso. Y también vamos a hablar en ese mismo sentido de estadística inferencial, de tipos de muestreo, y qué es un error de muestreo, qué cosas lo determinan, ¿verdad? Y cómo estimamos la media aritmética. Y bueno, todos los conceptos básicos de probabilidad y distribuciones de probabilidad, como les decía, de ninguna forma tratando de ponernos muy, ¿cómo decirlo? Muy fancy aquí con temas matemáticos, que sí, en otros cursos y demás sí me toca molestarlos bastante, por dicha, digamos, en este no. Y más bien cómo podemos plantear problemas concretos de negocios y de situaciones económicas para resolverlos con estos conceptos de probabilidad. Entonces, esos son las expectativas de lo que vamos a ver. Los contenidos los voy a ir abarcando más bien con las sesiones ahora para no ser repetitivo. Entonces, aquí no es que me lo estoy brincando, sino que lo vamos a ver ahorita, digamos, en el cronograma, en la forma de avanzar en el curso. Me permiten aquí pasarme esto un momento y hablarles de la metodología. Eso vamos a tener un enfoque teórico práctico, aunque definitivamente quisiera con ustedes evaluar la posibilidad de que seamos lo más prácticos posible. En las sesiones no podemos omitir la teoría porque por supuesto que la práctica solo puede ser aplicar en la teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ser un enfoque teórico práctico que combina tanto los fundamentos de la teoría estadística como la aplicación de casos particulares. Entonces, a través de un repaso sistemático de los conceptos, tanto la estadística descriptiva como la inferencial, vamos a poder con mucha frecuencia, en muchos casos aquí, aplicarlos prácticamente, esos conceptos. Como les decía, todo a través del uso de Excel, ¿verdad? Entonces es absolutamente indispensable que en los grupos de trabajo que ustedes hagan haya un manejo bueno de cómo trabajar con Excel, ¿verdad? Todos los estudiantes deben traer a la clase ejemplos de noticias de los medios de comunicación, bueno, eso dependiendo de las tareas que se planteen, que se desarrollen con los conceptos o se relacionen con los conceptos que vimos en la clase. Entonces, les voy a enseñar acá en evaluación cómo está estructurado, ¿verdad? La nota completa del curso. Lo voy a dejar acá en pantalla. Tenemos ejercicios prácticos que, como ustedes ven ahí, son la mayoría de los puntos. Esos ejercicios valen 35 puntos de la nota total de los 100. Esos ejercicios prácticos son 7 en total. Vamos a tener 7 ejercicios de 5 puntos cada uno. Esos son ejercicios prácticos, ¿verdad? Como les decía, con datos muy concretos y reales, desarrollados en la clase, donde el docente plantea situaciones reales o hipotéticas, de acuerdo con el material que estemos viendo, ¿verdad? Y ustedes deben resolverlos de forma grupal. De hecho, aquí dice individual, pero la forma más efectiva que he encontrado aquí es que los hagan de forma grupal y presentar o entregar la resolución al profesor. Entonces, ustedes lo que necesitamos que tengamos claro acá es que en la mayoría de los casos vamos a tener esos ejercicios desarrollados en la sesión o máximo hacia el final del día siguiente. ¿Ok? Y desarrollados en grupo. Aprovecho aquí para comentarles que esa conformación de grupos o esa dinámica de grupos deben ser de 3 personas. Estoy claro que en este caso la cantidad de estudiantes creo que no permite que sean de 3 exacto. Tiene que hacer una que otra excepción. Pero por favor, busquemos que sean de 3 personas y más bien de acuerdo con
cómo queden conformados los grupos, pues ahí evaluaremos la o las personas que no queden asignadas, cómo podamos organizarlos, ¿verdad? No más de 3, que sí, por experiencia, ya la cuarta, entre más personas, pues peor, ¿verdad? Ya no están pudiendo participar efectivamente del trabajo. Las pruebas parciales, esos son exámenes, ¿verdad? Están escritos, en realidad escritos, pues en el aula virtual, ¿verdad? Los vamos a realizar ahí como los instrumentos que se pueden configurar ahí mismo en el aula virtual. Puede ser tanto temas que ustedes desarrollen como escoger alguna opción de opciones múltiples. Bueno, todas las modalidades de preguntas que nos ofrece la herramienta tal cual de Moodle, ¿verdad? El entorno virtual. Las vamos a utilizar para esos 2 exámenes que vamos a tener. Ambos son parciales, ¿verdad? El segundo no es acumulativo, sino que sería de la materia que se vea desde que termina el primer examen parcial en adelante, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes, eso lo vamos a desarrollar durante la clase, ¿verdad? Los días que corresponden, que ahora les voy a enseñar en el cronograma. Y ustedes tienen prácticamente toda la sesión para contestarlos, ¿verdad? De forma individual. Normalmente ahí pedimos que se prenda la cámara y que estemos concentrados en el examen, cada quien haciéndolo por sí mismo. A diferencia de los ejercicios prácticos que, como les decía, sí serían en grupo. El tercer rubro que ustedes ven ahí, que valen 20%, es en cuanto a tareas, sobre todo. También hay una parte de ese rubro que es la asistencia y la participación y contribución a la discusión en clase. ¿Verdad? Aquí como que ha habido también como cierta confusión, ¿verdad? Cuando la gente me dice al final del curso que vinieron a todas las clases, ¿verdad? Y que entonces, ¿por qué no, digamos, por qué no está 100% la nota de este rubro, de lo que es asistencia? Y el punto ahí es que es asistir y contribuir, ¿verdad? Entonces no nos quedemos por favor con una postura pasiva, digamos aquí, sino que aprovechemos lo más posible. De hecho, parte de la dinámica que me gustaría buscar con ustedes es pues estar llamándolos un poco, ¿verdad? A que nos digan cómo lo están viendo, qué tipo o sea, cómo están tratando de resolver las cosas que estamos viendo. Y luego, lo último, que vale un 15%, es la resolución de caso. Que eso, a diferencia del examen o de los ejercicios prácticos, es hacia final del curso que vamos a tener eso. Si no me equivoco, está por ahí de la sesión 11, semana 11. Y aquí, a diferencia de esos otros, básicamente lo que ustedes van a tener es un conjunto de datos, ¿verdad? Una base de datos, como si fuera literalmente una empresa que dice, tengo estos datos. Y van a tener inquietudes, preguntas, ¿verdad? No instrucciones de calcule determinada probabilidad o calcule una medida de tendencia central para tal y tal cosa, sino simplemente preguntas interrogantes que tiene esa empresa sobre ese conjunto de datos para su estrategia. Y entonces ustedes ahí, igual en su grupo de trabajo, el mismo grupo de trabajo para todo, para lo que son tareas y ejercicios prácticos también, ahí ustedes ya deciden qué de todo lo que aprendimos en el curso hasta ese momento es lo más adecuado para responder esa pregunta. ¿Verdad? Entonces, bastante abierto, requiere, ahí evaluamos no solamente pues la asimilación de conocimiento como tal, sino también qué tanto ustedes son capaces de organizarse bajo presión, de priorizar tareas, de comunicar, de organizar y dividirse un poco y volver a unirse al final para plantear un documento en conjunto. Todas ese tipo de cositas, ¿verdad? Que lo que llamamos habilidades blandas, también se están evaluando en este tema del caso.
Bueno, he estado hablando mucho. Ustedes, por favor, me interrumpen en cualquier momento si algo de esto no les suena. Por aquí tengo participación por el chat. Dice Paola, en cuanto al Excel, ajá, ¿qué debemos saber de Excel? Lo pregunto para saber si debo prepararme. Sí, ahorita lo voy a comentar cuando les muestre el aula virtual. Pero de manera general les voy a decir que no es, vamos a ver, si ustedes buscan, ¿verdad?, en alguna plataforma que dé cursos de esto, y no estoy pidiéndoles que que hagan una inversión en esto, ni mucho menos, pero si ustedes buscaran qué opciones hay en lo que llaman Excel avanzado, no es esto, ¿verdad? No quiero que programen, no quiero que hagan cosas muy complejas de dashboards y cosas por el estilo. Lo que necesitamos son básicamente el saber, sobre todo, el cómo trabajar con una tabla de datos, ¿verdad? Con una tabla de datos que tiene ciertas variables, ahora lo vamos a ver durante la sesión, en el primer contenido. ¿Cómo hago para montar sobre eso una tabla dinámica y poder generar cierta información básica para poder hacer un gráfico? O hacer ciertos cálculos para obtener una mediana, para obtener un promedio, una moda, etcétera. Todos esos temas que vamos a ver más adelante, que ustedes a través de funciones, usando funciones de Excel, puedan obtener esas medidas y esos cálculos básicos. No es más complejo que eso. Con gusto, Paola. En todo caso, voy a hacer lo más concreto posible cada vez que ya vayamos entrando a los temas. Sin embargo, ven, yo estoy muy claro que hay una tentación y voy a ser lo más transparente y claro en esto que voy a decir. Hay cierta tentación de cuando yo estoy en un grupo, ¿verdad? Yo como estudiante estoy en un grupo donde hay alguno de los compañeros o compañeras que es bastante hábil, ¿verdad?, o suficientemente hábil con el Excel, de que yo no me preocupe por esto, ¿verdad? Que es un tema pues ahí que el compañero se la juega, ¿verdad? Y entonces en la medida en que yo dejo que eso suceda, ¿verdad? Lo que va a ir pasando es que yo no le voy a sacar provecho al curso para nada, y cuando llegue el examen, que sí es individual, o cuando lleguemos al caso, ¿verdad?, que requiere que o sea, indudablemente van a tener que repartirse algunas cosas. Ahí digamos, bueno, qué tirada, porque la verdad, en estas sesiones, en lo que eran ejercicios prácticos y demás, mi participación era poca, ¿verdad? Porque yo no manejo esto bien. Eso pasaba, ¿verdad? Y algunos otros grupos, inclusive, ninguna de las tres personas manejaba bien Excel, y entonces era una lucha tremenda, ¿verdad?, para poder terminar los ejercicios prácticos a tiempo. Y al final era más un asunto con el Excel que el entender la teoría y la práctica de la estadística como tal. Entonces, por favor, de nuevo, aquí decirles su compromiso de cada uno de ustedes y una de ustedes para manejar esas cosas básicas de este programa. Ok. Quiero también aquí, vamos a ver, decirles de una vez antes de entrar a la parte del cronograma, bueno, inclusive bibliografía, decirles lo que les decía ahorita de cambiar un poco la dinámica de cómo dar el curso. Lo que había venido haciendo en las clases anteriores, en las versiones anteriores de este curso, es presentar en las presentaciones de PowerPoint, ¿verdad? Para compartir con ustedes la teoría, ¿verdad?, de lo que deberíamos entender y conocer para hacer los ejercicios, y rápidamente mostrarles un poco en el Excel cómo se podría montar un par de ejemplitos, ¿verdad? Pero la prioridad estaba sobre la presentación. Entonces, ¿qué pasaba, compañeros, compañeras? Que yo creo que al tener esa sesión teórica, ¿verdad?, vía PowerPoint en la clase, pues la gente no se preocupaba especialmente por las lecturas, ¿verdad? Algunos, por supuesto, siempre sí, ¿verdad? Pero
En general no era un tema tan grande el asunto de las lecturas. Y, y lo que eso hace al final es que sí les costaba muchísimo entender al final cómo trabajar con el Excel para poder desarrollar el ejercicio práctico y poder sacarle el jugo a la parte pues, práctica en general. Entonces, y también combinando con el tema de cómo usar mejor el Excel, lo que buscaría más bien es lo siguiente, y esto es una propuesta para ustedes y quisiera saber su opinión, es que cambiemos el tema teórico, que prácticamente no le dediquemos, más bien abramos un espacio al inicio de la clase, y perfectamente puedo usar la presentación que normalmente presentaba, pero no para desarrollar y explicarles todo de la A a la Z, sino más bien la presentación, es decir, ok, de la parte de teoría, de la parte de teoría, ¿hay alguna duda o algún comentario lo que deberíamos ver acá? ¿Verdad? Y eso implica que ustedes se preparen, o sea, que ustedes lean lo que corresponde en la semana para llegar a la clase. Porque en la clase más bien lo que aprovecharíamos más tiempo es que, digamos, por ejemplo, cuando hablemos de gráficos, yo les diga, ok, aquí están estos datos, está esta basecita de datos, y ahora necesitamos, por ejemplo, contestar este tipo de preguntas. Entonces, para este tipo de pregunta, vamos a la base de datos, hacemos los pasos A, B, C, y generamos un gráfico de este tipo que es el apropiado para contestar este tipo de preguntas. Entonces, tratar en toda la gran mayoría de las sesiones, si no decir todas, irnos directo al archivo de datos, al Excel, mientras yo lo voy haciendo, ustedes igualmente lo van trabajando en sus propias máquinas, de forma que cuando ya lleguemos a la parte del ejercicio práctico, las sesiones donde toque, para ustedes sea lo más transparente posible de cómo se hace, o sea, muy concreto. Bueno, ahora lo que nos toca hacer es esto y esto, que más o menos lo estuvimos haciendo ahora durante la sesión, y que todos los miembros del grupo lo puedan participar. La ganancia de eso es esa parte, ¿verdad? Que ustedes le van a sacar más provecho en la parte práctica. La inversión, por no decir, digamos, donde pierden, sino donde yo diría que es inversión de parte de ustedes, es que hagan la lectura de los conceptos y la teoría antes. Los textos que les voy a contar ahorita los libros son muy amigables de leer, son muy fáciles de seguir, no hay temas densos, matemáticos, feos ahí. Bueno, feos por decirlo así, ¿verdad? Hay algunos que nos gusta bastante en todo caso, pero bueno, aquí son textos muy autodidactas, muy fáciles de leer, entonces no deberían representar un problema. Pero ese es el compromiso que necesito de parte de ustedes. Si ustedes lo quisieran que fuera así. Si no es así, pues vamos con la versión tradicional, pero se vuelve un poco enredado y poco productivo o menos productivo, digamos, en la parte práctica. Entonces, aquí más bien todo oídos para ver si hay alguien que tiene alguna opinión sobre esto. Alguien que no esté de acuerdo con esta modalidad que implique prepararse, ustedes, con toda apertura, ¿verdad? No tengo tema, o sea, lo podemos adaptar a como ustedes lo vean mejor, ¿verdad? Entonces me gustaría entender si hay alguien que... Sí, no, profe, por el momento todo bien, todo claro. Más bien, muchas gracias por la explicación. Ok, bueno, entonces, muchas gracias Alejandro y Paola, que por ahí opino también en el chat. Vamos a hacer esta apuesta entonces, ¿verdad? Va a requerir de mi parte ser muy práctico y concreto en lo que les vaya a ir explicando, pero no va a funcionar si no hacemos la lectura, ¿verdad? O sea, si ahí llegamos a la clase esperando que el profe nos cuente cómo jugar con el Excel, nos vamos a perder un montón del alcance del curso.
¿verdad? Entonces, ahí igualmente, como les digo, entonces la dinámica, en la mayoría de los casos va a ser, iniciamos la clase, igual yo abro la presentación, la podemos ver por encima, y doy un espacio para que ustedes digan de lo que leí, no entendí X, Y y Z, ¿verdad? Hacemos esa sesión de discusión de dudas y una vez que terminamos con eso, nos vamos directo, voy directo al Excel y les digo, ok, entonces esto, ¿cómo lo usamos? Si tuviéramos estos datos, esto que acabamos de ver teóricamente, supongamos que tenemos que resolver esto, entonces haríamos tal y tal y tal. Y una vez que terminamos con eso y ustedes estén claros y claras, ya les toca trabajarlo ustedes en el ejercicio práctico en las sesiones en que toque ejercicio práctico. Ese es el acuerdo que estaríamos tomando aquí, a menos que haya una objeción fuerte por acá, y me alegra mucho que la mayoría de los que están participando en el chat están de acuerdo. Me parece muy bien. Ok. Bueno, en bibliografía tenemos dos textos principalmente. En realidad ustedes ven tres. Son dos textos que, que nos van a servir acá y que de hecho están en el aula virtual. Ahora se los voy a enseñar. Está en el aula virtual, que es, el primero es el de Miguel Gómez, es Elementos de Estadística Descriptiva. Es un texto de la UNED, que bueno, creo que todos la conocen, la UNED, por si acaso es la Universidad Estatal a Distancia. La ventaja de que sea de la UNED es que es un texto que está escrito para gente que no está en clases presenciales y que no está con acceso permanente a un docente, ¿verdad? Sino que tiene que jugársela mucho solos, ¿verdad? Entonces, es autodidacta, muy escrito de forma muy cariñosa, ¿verdad? Muy considerada. Entonces, yo esperaría que con ese podamos abarcar muchos de los temas y que ustedes se sientan muy cómodos y cómodas. El segundo texto es el de Anderson y Sweeney. Es estadística para administración y economía. Para los temas, digamos, un poco más avanzados del curso, vamos a estar utilizando ese, pero como ustedes ven ya desde el título, son autores que se preocuparon mucho por ser muy aplicados en esta rama, ¿verdad? En administración y economía. Tampoco es matemático, sino que buscan que los ejemplos y las cosas que están planteando, inclusive casos que plantean, sean muy digeribles y fáciles de ver. Bueno, esto cómo lo terminamos usando y cómo se trabaja con estas herramientas, sobre todo en la parte inferencial. Ese tercer libro que ustedes ven ahí, el de Lint, que dice Estadística aplicada a los negocios y la economía, igualmente, ¿verdad? Es un texto bastante práctico, pero ahí solamente estoy rescatando uno de los temas, uno de los que vamos a ver, que son las series de tiempo, que es un tema muy economía, lo vamos a tomar de ahí. El resto sí podríamos pasarnos mucho en el Anderson. Y de cualquier forma, compañeros, compañeras, les voy a enviar un correo, inclusive lo puedo subir al aula virtual también, con la guía de lecturas, ¿verdad? Semana por semana, tema por tema, cuáles son los capítulos o apartados recomendados para que ustedes se preparen. Ok, entonces, bueno, esas son la bibliografía. Y ahora sí, no hemos hablado de la carnita, ¿verdad? De lo que es ya propiamente el contenido del curso. Entonces, les decía que aprovechando aquí, lo vamos a ver dentro de la estructura de semanas. Entonces, el tema 1, que son datos estadísticos, lo vamos a conversar hoy. Es aplicaciones en otras disciplinas. Vamos a hablar un poco de eso, aprovechar para formar los grupos. Vamos a ver de tipos de datos, elementos y variables, escalas de medición, qué son datos cualitativos y cuantitativos, series de tiempo, las fuentes de datos y qué es la diferencia entre estadística descriptiva e inferencia estadística. Eso va a ser lo que vamos a conversar hoy. El tema 2, que arranca a partir de la próxima semana, ya vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de datos cualitativos, cómo hacemos cuadros y gráficos para representar datos cualitativos. También en datos cuantitativos, ¿verdad? Cómo hacemos distribución de frecuencias, gráficos de estos temas. Vamos a hablar de
en la tercera sesión de medidas de tendencia central, la moda mediana, media y sus propiedades, o sea, lo que son las medidas literalmente de tendencia central y también otras de posición como son los percentiles o los cuartiles para caracterizar una distribución de una variable. Estoy también pasando un poco este tema de actividades, que más bien ahí, ahí les pido si ustedes en algún momento tienen alguna duda de lo que vamos a hacer en la siguiente clase que me vayan comentando. Pero como ven ahí, en algunos están indicados los ejercicios prácticos y cómo vamos a estar trabajando en general sobre estos temas. Medidas de variabilidad. Vamos a hablar entonces de una vez que establecimos cuál es la tendencia central, dónde está ubicada la mayoría de los valores de esa variable, es qué tanto se parecen los valores a esa medida de tendencia central, usando el rango, la varianza, la desviación estándar, y bueno, el coeficiente de variabilidad para poder comparar inclusive diferentes grupos o diferentes variables entre sí. Eso es lo que son la caracterización de una variable, ¿verdad? De cómo la trabajamos a nivel de gráfica, de cuadros y usando este tipo de medidas. Después de eso vamos a pasar a hablar de números relativos e índices, que es un tema muy económico, ¿verdad? Muy de economía, pero también muy práctico en la resolución de problemas de negocio, que son razones y proporciones, que son las diferencias entre esas cosas, que son índices simples y complejos, y los índices de precios y cantidades, que es típicamente de las PER y PASHE, los que se utilizan para calcular todo lo que son los IPCs, ¿verdad? Y bueno, los impactos de cambio de unidad, de medida, de cambio de base y cómo lo usamos esto en situaciones prácticas para deflatar valores en la economía. Eso es el contenido hasta esa semana 5 para hacer la prueba parcial número 1 en la semana 6, que como ustedes ven ahí, es solo esa actividad que vamos a realizar en esa semana. Pero también para que ustedes se vayan midiendo también en cómo irse preparando con el tiempo para llegar a esa semana 6. Insisto, ¿verdad? Me interrumpen por favor en cualquier momento si algo, yo sé que muchas de estas cosas pues no nos dicen mucho hoy, ¿verdad? No lo hemos visto, pero por si acaso hay alguna inquietud, de una vez me interrumpe. Semana 7, arrancamos después de esa prueba parcial 1 con series temporales, como les decía, cuáles son los componentes, las tendencias, variaciones, el ciclo de la serie, la estacionalidad de la serie, y cómo todo esto amarra con las nociones de ciclo económico y cómo caracterizamos las series agregadas macroeconómicas. Esas son cosas que probablemente aquellos de ustedes que estudian economía ya conceptualmente por ahí lo habrán conversado. Esta parte es un poco más del trasfondo numérico de cómo calculamos ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, como les decía, hasta ahí, ¿verdad? De forma muy cariñosa, ¿verdad? Terminamos todo lo que es el tema de estadística, sí, descriptiva, ¿verdad? Que suele ser o pasa, ¿verdad? Que se organiza en otros lugares como un curso inicial de estadística. Y esto que dice probabilidades se suele ver en los cursos siguientes o en el curso siguiente. Aquí lo vamos a ver acá, que también de nuevo es una invitación a ustedes para que tomemos muy en serio, por favor, aquellas 8 horas de estudio independiente por semana. Para que esto sea digerible, para que esto lo podamos entender bien, hay que leer bien los textos, sobre todo esta parte, compañeros y compañeras. Todavía yo puedo creer que varios o muchos de ustedes que se sienten a gusto con estos temas matemáticos, cuantitativos, se la jueguen con las clases, ¿verdad? Un poco con lo que vayamos a hacer en las clases, aunque insisto en que lo recomendable es que lean a cabalidad todo, pero ya a partir de estas sesiones que tienen que ver con probabilidades, si no leyeron, vamos a estar perdidos, muy perdidos. Entonces, aquí vamos a hablar de inferencia estadística probabilidad, de qué es el concepto básico, cómo entendemos esto de probabilidad, de experimentos, reglas de conteo, combinaciones y permutaciones,
cómo asignamos probabilidades con los temas de conceptos de espacio muestral y eventos, ¿verdad? Probabilidad clásica, estadística subjetiva, los enfoques de probabilidad son esos, y algunas leyes como la probabilidad condicional, eventos independientes y la ley de la multiplicación. Y después vamos a ver lo que se llaman las distribuciones de probabilidad para variables discretas y para variables continuas. Ahí les voy a estar comentando aquí la diferencia entre ese tipo de variables. Hablar primero de variables aleatorias, continuas y discretas, y luego empezar a entender los conceptos de distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, cómo calculamos probabilidades simples y acumuladas, y calcular las medias y varianzas de distribuciones teóricas. Luego, en la sesión 10, la distribución de probabilidad binomial, que es como la primera y la más común que se ve para variables discretas. ¿Qué es un experimento binomial? La variable binomial como tal. ¿Cuál es la fórmula y cómo llegamos a esa fórmula inclusive? El uso de tablas de probabilidad, que en este caso no le vamos a dar tanto foco porque vamos a estar trabajando mucho con Excel. Entonces no es tan relevante, pero sí cómo calculamos probabilidades con el Excel entonces. Y cuál es el valor esperado y la varianza. Y qué significan en estos casos, ¿verdad? El valor esperado y la varianza de una distribución de probabilidad binomial. Lo mismo para la Poisson, ahí lo ven, ¿verdad? La fórmula, el valor esperado, etcétera. Y por supuesto, ejemplos que vamos a estar trabajando con el Excel, igual ahora más bajo esta modalidad que acabamos de acordar, ¿verdad? Que sea bastante práctico. Luego en la sesión 11 vamos a tener la resolución del caso, que como ven, entonces todo lo que hayamos visto en las 10 sesiones anteriores va a ser evaluado perdón, de forma indirecta en esa resolución de caso. ¿Okay? En la sesión 12 vamos a hablar ya de las distribuciones de probabilidad continuas, empezando por la uniforme, la función de densidad y cómo se interpreta gráficamente esa función. La distribución normal, que es de las más importantes en estadística, que es la curva normal, qué características tiene y propiedades, igual cómo calculamos la media de la varianza, y sobre todo cómo calculamos probabilidades de esa distribución normal. Y una que es prima de esta distribución normal, que vamos a ver después, es la distribución t-student. Cómo trabajamos, qué sentido tienen esas distribuciones cuando trabajamos con muestras, igualmente para poder calcular distribuciones de probabilidad. En el caso de la t-student. Y la última sesión, la 14, que tiene que ver con muestreo probabilístico, es la última para el parcial 2. Vamos a hablar de qué es la población de estudio, las unidades de muestreo, qué es la diferencia entre censo y muestra, errores de muestreo y sesgos, cómo se utiliza un marco muestral y los cuidados que hay que tener. Y luego los tipos de muestreo y cómo se aplican diferentes situaciones prácticas, ¿verdad? El estratificado, conglomerado, sistemático. Y bueno, los que son no probabilísticos también, como el conveniencia o el subjetivo. Eso es, como ven, el contenido del curso que termina en esa 15ª sesión en una prueba parcial 2. Y como les prometí o les dije desde el inicio, es bastante entretenido lo que nos toca abarcar. Vamos a estar bien ocupados con el curso. ¿Alguna duda, comentario hasta el momento, compañeros, compañeras? Por el momento todo muy claro, profe. Gracias. Gracias, Alejandro. Todo claro, profe. Excelente. Buenísimo. Ok. Bueno, en todo caso, la intención es que haber hecho un poco la discusión o la presentación más bien del programa de ustedes aquí. Siempre es buen momento para que me pregunten si tienen dudas. Entonces, léanlo con calma, el documento que está ahí en el aula virtual. Y si tienen dudas la próxima o las siguientes, igualmente siempre lo podemos revisar. Entonces, permítame aquí volver al
al aula virtual. Aquí tienen ustedes el entorno como tal que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Aquí tienen los materiales que les coloqué, los libros como tal. En esta carpeta van a encontrar los 3 textos que les comenté, que son copias digitales proporcionadas por la universidad. Aquí está también una recomendación, por favor tómenlo así, ¿verdad? No son los únicos posibles, ni tienen que llevar los 3. Es un poco una invitación a que busquen ustedes enlaces, eh, ojalá gratuitos, no sé, en la medida en que alguien tenga la disponibilidad, las ganas de hacerlo, pues pueden invertir también algo pequeño en esto, ¿verdad? Para capacitarse en estos temas de Excel. Entonces, por favor, esto también dedíquenle un rato a irse familiarizando, empapándose cómo se usa, las funciones, tablas dinámicas, cómo trabajar con tablas de datos, con bases de datos. Sería algo muy positivo que ustedes puedan ir haciendo, sobre todo en estas primeras 2, 3 semanas, ¿verdad? Para que ya luego sea muy fluido lo que nos toque ir haciendo. Luego está el programa, como les decía, y este documentito Word que está aquí, que dice instrucciones para herramientas analíticas de Excel. Ese es básicamente como el paso a paso que deberían seguir para habilitar en el Excel algo que de hecho voy a aprovechar de una vez para mostrárselo a qué me refiero. Voy a abrir aquí Excel y enseñarles dónde está ubicado lo que debería aparecerles aquí. Aquí ustedes aquí arriba, ustedes siguen los pasos que ahorita no voy a repetir aquí, sino más bien espero que me digan si tienen duda la próxima sesión. Pero cuando terminen de hacer los pasos que les puse ahí en las instrucciones, en el módulo aquí arriba de datos o data, debería aparecer aquí a la derecha esto que dice Data Analysis o herramientas para análisis o análisis de datos. Algo similar debería aparecer aquí a la derecha que cuando le damos clic les ofrece diferentes opciones como esto que están viendo aquí. Vamos a trabajar mucho con esta que dice histograma, que ahorita no voy a detenerme, pero sí para que lo tengan presente, que es necesario como parte de esa preparación en temas de Excel hacer esa instalación. Sin ese módulo, varias de las cosas que queramos hacer durante el curso se nos van a complicar bastante. Entonces, por favor, también dedíquele algunos minutos a instalar y preparar el Excel en eso. Bueno, eso es la parte general, digamos, si ven aquí el aula virtual y luego va a ir por sesión, tanto el material que les vamos a estar compartiendo a nivel de PPT, ¿verdad? Como cualquier otra cosa que venga al caso, sobre todo si hay ejercicios prácticos o tareas o otras cosas, pues van a estar configuradas ya propiamente en la sesión correspondiente. Vamos a ver qué me dicen aquí. Una tabla dinámica es una tabla pivote. Así es, Paula, así es. Exactamente, gracias por la aclaración. Ok, bueno, entonces, si no hay más preguntas, comentarios hasta acá, voy a moverme entonces a la presentación para que empecemos a hablar de estadística, ¿verdad? Muy bien, entonces voy para acá y empezamos con el tema de datos estadísticos. Vamos a ver por aquí. Estoy en 2 pantallas, entonces. ¿Están pudiendo ver bien la presentación? Sí. Sí, señor. Excelente. Gracias. Entonces, bueno. Primero, antes que nada, preguntarles lo que son aplicaciones de estadística a otras disciplinas. ¿Para qué sirve la estadística? ¿Alguien me puede comentar para qué sirve la estadística? Profe, para establecer predicciones a futuro o en el corto y mediano plazo. ¿Predicciones como de qué, Alejandro? Y no sé, podemos decir que
financieras, al menos voy a poner un ejemplo, a mí me gusta mucho seguir temas como la bolsa de valores y así sucesivamente, entonces muchas veces se hacen análisis basados en predicciones, qué tan volátil puede estar la acción, la divisa a futuro, entonces a través de ahí es como ellos utilizan las predicciones para ver qué tan profitable puede estar a futuro. Muy bien, perfecto. Buen ejemplo, gracias Alejandro. ¿Alguien más? Para experimentos en ciencia, Para experimentos, dice Ole. Ajá, ¿en qué sentido? como en biología, para recopilar datos y poder ver diferentes resultados. Ok, perfecto, gracias Ole. Sí, totalmente de acuerdo. Bernardo. Profe, yo pienso como para, digamos, para ver ciertas tendencias. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que cuando Amazon empezó a hacer esto de que hacía sus propios productos, digamos, hacía unas mantas o no sé qué, ellos básicamente empezaron viendo qué es lo que más se compraba a través de la página, entonces luego solamente hacía las tallas que, o hacía más de las tallas que se vendían más y de los colores que se vendían más, entonces puede servir también para medir tendencias a futuro. Perfecto. Ok, vamos a ver aquí quién levantaron la mano. Bueno, creo que Bernardo ahorita, estaba Julián Abreu. Profe, para organizar los datos y poder cuantificar la realidad. Ok, sí, bueno, esa definición general también muy válida, correcto. Paola aquí nos decía, sirve para unir datos, revisarlos, analizarlos, relacionarlos, etcétera. De acuerdo, perfecto. Vean que aquí de los comentarios que han hecho ustedes, hay básicamente como de dos tipos, ¿verdad? Dos tipos de, de tareas, ¿verdad? Si uno quisiera ser un poco grosero en esta clasificación. Una tiene que ver con lo que decían primero, ¿verdad? Con hacer pronósticos, hacer proyecciones a futuro, hacer experimentos, ¿verdad? Para determinar con suerte si hay causalidad, ¿verdad? Si hay relaciones fuertes entre una variable y otra, o la presencia de un fenómeno y el comportamiento de una variable. Y luego hay otros que tienen que ver como estos, como otro tipo de tareas, el segundo tipo de tareas, con esta que acaban de decir ustedes o lo que decía Paola, en cuanto a recoger información, a clasificar, a presentar datos, ¿verdad? Todas esas tareas, digamos, que tienen que ver con la parte, digamos, de proceso de generación de datos y de resumirlos de forma adecuada, ¿verdad? Entonces, la pregunta un poco en ese sentido, pensando en esos dos tipos de tareas, ¿qué dirían ustedes o por dónde le huele que es su valor agregado a la estadística? Y pensemos en esto. Yo cuando trato de hablar de esto, no solo aquí en este curso de estadística, sino en general en diferentes materias que uno pudiera compartir, ¿verdad? Campos en los que pudiera trabajar. Cuando digo valor agregado, pensémoslo desde un punto de vista de un inversionista, ¿verdad? O de un empresario, ¿verdad? Con muchos de ustedes que quieren emprender. Si yo tuviera que contratar un estadístico, ¿verdad? Una estadística, ¿para qué, o sea, en qué parte, cuáles cosas de estas que hemos hablado las haría yo? ¿En cuáles diría, yo quiero decir a alguien que no es estadístico, ¿verdad? Y en cuáles cosas diría, bueno, en esto sí tendría que invertir literalmente porque ahí ya es tan especializado, es tan fuerte el valor que me da este profesional o esta herramienta, digamos, que sí hace sentido. ¿Dónde creen ustedes de eso que hemos comentado que hay más en ese sentido? Alejandro levantó la mano. Adelante. Profe, yo considero que a través del forecasting y todas las mediciones y la recopilación de datos que se pueden llegar a obtener,
a Ujú. través de los estudios, esto nos va a funcionar, profe, para que a futuro, o no tan a futuro, sino en algo más próximo, tengamos un overview, un panorama más claro de lo que puede llegar a ser las cosas. Ok, perfecto. Sobre todo en el forecasting, en el poder predecir ciertos fenómenos. Ok, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? Vamos a ver aquí en el chat. Nos da información que ayuda a tomar mejores decisiones para cualquier cosa, dice Paola. De acuerdo. Sin embargo, ahí en eso que decís, Paola, y todo el grupo, insisto un poco en el punto, ¿verdad? En el punto de que con suerte, si yo les dijera, bueno, supongamos que tenemos una base de datos y que vamos a hacer algunos gráficos, algunos cuadros para ver, por ejemplo, de cómo son la mayoría de mis clientes, si son más si son más residenciales o si son más comerciales o de negocios, o si la mayoría de los productos de lo que estoy vendiendo son de tipo A o de tipo B. Ese tipo de preguntas, con suerte, pues es interesante tener una perspectiva de alguien que trabaja en estadística. Sin embargo, muchos de ustedes seguramente dirían, no, yo me la juego haciendo eso solo, ¿verdad? No necesito contratar y pagar a alguien que cobra como estadístico, ¿verdad? Alejandro levantó la mano otra vez, creo, ¿verdad? Sí, profe, ahora que el compañero mencionaba, yo también he trabajado para Amazon y sí, justamente Amazon muchas veces se encarga de recopilar toda esa información Ujú. y ver cómo se está moviendo el stock y a través de eso ver qué producto específicamente le puede ofrecer a la persona, primero para satisfacer necesidades, cumplir con la tarea de empresa y sobre todo para un mejor manejo de stock y no tener tanto producto pegado. Perfecto, perfecto. Sara levantó la mano también. Profe, pienso que también para investigar y ver cómo se pueden mejorar los procesos y cómo se pueden optimizar las condiciones tal vez que hayan en la empresa, y como en base a estadísticas se pueden realizar de cuánto producto hay o de esa forma tal vez más industrial. De acuerdo, Sara, sí. Eso que comentaste, puede abarcar de las dos cosas de nuevo, ¿verdad? Puede abarcar tanto como el hecho de, bueno, cómo puedo optimizar para saber a qué horas realmente llegan, por ejemplo, a qué horas llega más demanda de servicio, ¿verdad? Eso lo puedo analizar con los datos que tengo, que de nuevo también puede ser relevante saber como con qué tipo de gráfico lo veo mejor eso, que de hecho lo vamos a estar viendo, pero también son tareas que posiblemente se la puedan jugar un poco ahí entre la gente que no necesariamente es estadística, ¿verdad? Estoy tratando de estresar un poco el concepto de dónde está la diferencia de la estadística con respecto a otras disciplinas, ¿verdad? Con respecto al conocimiento que puedan tener otros campos de profesionales. Fernanda y después Bernardo. Por favor, Fernanda. Sí, profe, con eso yo también quería aportar en el tema del valor agregado. Yo creo que la estadística también nos ayuda mucho en la parte de, en cualquier departamento en el que uno se encuentre trabajando, a evaluar el comportamiento de cómo se están dando las tareas o las cosas y así ver si se está mejorando en cada uno de los procesos o si puede haber un área de mejora en todo caso. Y creo que en esa parte sí es ahí donde las personas que trabajan en eso específicamente pueden intervenir y se la pueden, como usted decía, jugarse. Y ya la parte que sí veo más compleja también es, como comentaban también otros compañeros, la parte de las predicciones, todo eso que ahí sí, pues a pesar de que son predicciones, sí hay que ir un poco más a la segura con los datos, entonces tal vez por ese lado sí sería bueno tercerizarlo o pagar para que alguien más experto lo realice. Excelente, buenísimo comentario, gracias Fernanda. Bernardo, no sé si tenés la mano todavía levantada o ibas a hacer No, es otra cosa. Bueno, va de la mano mucho con lo que iba diciendo la compañera, y de lo que usted decía, de que por qué uno no solamente contrata pensando en las tendencias que cree que hay, y es porque, digo, o sea, muchas veces los datos dicen otra cosa, o tal vez nos sorprendan, o tal vez hay algo más que no estamos tomando
en consideración y son pues datos fuertes que dicen más de lo que uno puede percibir. Y con eso mismo también tengo otro ejemplo, que hay un jugador que se llama Kevin De Bruyne del City, del Manchester City, que hace poco tenía que hacer la renovación del contrato y él lo único que decidió hacer fue contratar una compañía de análisis de datos y él fue a negociar solo. Es decir, la estadística muchas veces es lo único que se necesita, básicamente. Ahí se dice todo. Qué buen caso, gracias Bernardo. Eso está bonito, así como para usarlo de ejemplo de relevancia estadística. Súper, súper. Bueno, yo creo que, perdón, creo que todavía, déjame ver acá, que creo que había algunas personas todavía. Sí, don Olger, adelante, por favor. Bueno, mucho con lo del compañero es el procesamiento de datos, que agarran datos masivos y los pueden utilizar y hacer útiles. ¿Ya? Como en el caso de, bueno, que hablaba de Kevin De Bruyne, que fue que y agarraron todas las estadísticas de los pases a gol, las asistencias, y lo hicieron que irrechazable bueno, el contrato y producción. Excelente. Sí. Sí, en eso que, bueno, esos últimos dos comentarios de Bernardo y Olger, también nos muestran un poco, sí, efectivamente el valor de estadística en general, pero también que de pronto, bueno, los que estamos en esta rama, los que estamos en la estadística como disciplina científica, estamos ahorita como que metidos en medio de un cambio fuerte que se está dando en cuanto a migrar hacia el concepto de esta ciencia de datos, ¿verdad? O sea, es algo más amplio que propiamente la estadística. De hecho, tal vez para aclarar eso y para que tal vez por ahí les suene esto que les voy a comentar, la ciencia de datos, esta disciplina nueva, entre comillas, que está apareciendo, ya tiene algunos años, pero digamos que está muy en boga ahorita, muy en fuerte auge, combina tres cosas, ¿verdad? Que en realidad los que tratamos de trabajar con esta nueva disciplina en nuestro día a día, en la práctica, es muy apasionante. Trata de combinar tres cosas. Entonces, la primera es el conocimiento, sí, de la modelación estadística, matemática, de cómo podemos hacer pronósticos, de cómo podemos segmentar, diferenciar entre diferentes clientes según su comportamiento, cómo podemos encontrar patrones, ¿verdad? De comportamiento en un conjunto de datos para el tema de RH, como nos decía Sara antes también. Cómo podemos hacer ciertas tareas que todas tienen un denominador común, que ahora les voy a enseñar en la siguiente filmina, pero básicamente es ese conocimiento de cómo trabajar desde el punto de vista estadístico y matemático, el encontrar esos patrones y hacer esas predicciones. La segunda cosa que tiene esto de ciencia de datos muy interesante es la capacidad de procesamiento y explotación de datos, ¿verdad? Tengo que admitir, ¿verdad? Tristemente hace más de 20 años, cuando yo empecé a estudiar estadística, en la Universidad de Costa Rica, el concepto de datos era muy estático, ¿verdad? O sea, se generaba hacía un estudio, una encuesta, un levantamiento de datos que terminaba en una base de datos que estaba ahí, esa era estática, esa base de datos no iba a cambiar, ¿verdad? Y uno le aplicaba determinadas técnicas para obtener la información que interesaba. Hoy eso es absolutamente otra historia, ¿verdad? Las fuentes de datos son muy diversas, los bases de datos están en constante movimiento y cambio, son en muchos casos imposibles de delimitar por el tamaño que tienen, ¿verdad? En los tipos de variables son tan diversos que son también, sería absurdo pensar en la estructura de datos tradicional.
Entonces, todo eso requiere una gran capacidad de manejo de datos como tal, de cómo exploto esos datos para luego poder aplicarle todas estas modelaciones estadísticas y matemáticas. Esa parte no tiene que ver con matemáticas, sino que tiene que ver con capacidades informáticas, ¿verdad? De la parte TI, digamos, y los ingenieros de datos y todo esto, que es como uno de los puntos y los focos más fuertes de la carrera de ciencia de datos que está, por ejemplo, en ULIT. Y el tercer componente, que es, decimos los que estamos metidos en esto, como les decía, en el día a día, que eso se estudia poco, ¿verdad? O es poco posible estudiar, y es el asunto de ser experto en el negocio, ¿verdad? Entonces tiene que ser alguien, decía don Carlos González, que es el director de la carrera ahí en LIT, que lo dijo de una forma muy bonita, tiene que ser como un ornitorrinco, ¿verdad? O sea, alguien que maneje muy bien la parte de modelación estadística, que tenga mucho dominio de cómo trabajar explotar grandes cantidades de datos y que a la vez también sea experto en el negocio, que sepa cómo traducir situaciones y problemas que la gente plantea no en términos de estadística, sino en problemas de negocio, cómo traducirlos a algo que se deje modelar con estadística, que eso no es tan trivial, digamos. Entonces tiene que conocer y entender muy bien a la gente que plantea las situaciones de negocio. Y eso casi que, ¿verdad? No hay nadie que sea experto en marketing y en logística y en biología y en, no sé qué más quieren ustedes, planificación urbana, por ejemplo, ¿verdad? Sino que la vida lo lleva a uno por algún campo específico en los que esperemos que todos ustedes tengan oportunidad de ser expertos. Y entonces, en ese sentido, suele pasar pues que haya gente que quisiéramos, creemos que vamos por buen camino de ser científicos de datos en un área específica, como es en mi caso el marketing. Pero bueno, entonces nada más como para aclarar eso, la estadística entonces, o sea, ¿qué es la ciencia de datos? La estadística, que es entonces en ese sentido como una de las patitas de la ciencia de datos, digamos, es para mí la parte más relevante de poder hacer ciencia de datos. ¿Y qué es la diferencia de otras disciplinas? La diferencia, lo siguiente, voy a brincarme aquí también, y disculpen que hoy estamos cambiando un poco el orden, este tema de la actividad, porque ya ustedes fueron muy participativos aquí, me gustó mucho lo que intervinieron. Y entonces les dejo esto como inquietudes, leer este capítulo del Cartoon Guide to Statistics, ese librito, esa fabulita que van a ver ahí en imágenes, es como una forma muy jugada, ¿verdad? Muy vacilona de entender cuál es la esencia de la estadística. Aunque ustedes no lo crean, hay un libro que es una guía de fábula para entender la estadística, que es un libro muy bonito para acercarse a eso. Y luego leer el capítulo 1 de las aplicaciones en los negocios y la economía, o sea, el libro de Anderson, entendiendo específicamente este apartado de cómo se aplican estas cosas a los negocios y la economía. No quiero ser muy redundante y cansarlos aquí con actividades que en realidad ya ustedes han comentado varias cosas, pero por si acaso, y todo el grupo, cada uno por sí mismo, hacer esta lectura para que estén bien sensibilizados de cuál es el alcance de la estadística, ¿verdad? Pero entonces, para volver a lo que les decía, de qué es lo que la hace especial y la hace diferente a otras disciplinas, es esto que ustedes ven ahí en la imagen, que es como uno de los extractos ahí de esta fabulilla que les decía, que dice básicamente que todos nosotros vivimos, ¿verdad?, en nuestro día a día, consciente o inconscientemente, con un grado razonable de incertidumbre. Esa es como la palabra, ¿verdad? El principio que le da contexto a todo lo que hacemos en estadística. El no tener certidumbre. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Bueno, que eso obviamente es un absurdo, pero bueno, la muchacha dice que si me puede regalar una sopa, por favor. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de la muchacha? Bueno, ¿será que esta es la mejor elección del menú, de las entradas del menú?
quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, me la juego como todos nosotros, espero, ¿verdad? Y luego hay alguien raro ahí, como algún colega mío, o al rato de pronto, pues, depende de qué tan, de qué humor ande yo mismo también, que podría pensar, bueno, pues, ¿será que me puede traer una calculadora, señor mesero, para calcular, justamente para poder calcular qué tan probable es que esa sopa sea la mejor opción, ¿verdad? Por supuesto que es absurda esa situación, pero lo que quiere decir es que el estadístico clásicamente va a estar pensando en que sí, todos vivimos con incertidumbre. Lo que me hace diferente a mí, digamos, o sea, lo que hace diferente a la disciplina estadística es que yo puedo calcular qué tan incierto es algo. ¿Okay? Va a seguir siendo incierto, pero le pongo como un límite a esa incertidumbre. Y eso es bastante, ¿verdad? Eso es bastante útil para la toma de decisiones en cualquier área de negocios, como decía Paola por ahí y algunos de los compañeros y compañeras. Y ese principio de la incertidumbre contrasta contra lo que típicamente ustedes escuchan, que es la noción de estadística. De hecho, algunos de ustedes comentaron en contexto deportivo, ¿verdad? En fútbol o disciplinas de básquet o cualquiera de las disciplinas deportivas, se habla de estadísticas, por ejemplo, de lo que comentaron, ¿verdad? De cuántos pases hizo, cuántos goles, etcétera. Esos son datos como tal. La estadística en realidad interviene cuando yo trato de modelar con esos datos algún fenómeno, ¿verdad? Cuando yo quiero, y cuando digo modelar, me refiero a delimitar la incertidumbre. ¿Okay? Por ejemplo, en auditoría, tal vez algunos de ustedes estén relativamente familiarizados, en auditoría hacemos muestreo, ¿verdad? O sea, cuando queremos revisar, por ejemplo, un proceso en un banco en que cuánta cantidad de cheques venían sin fondos, ¿verdad? Entonces, no es tan práctico, ya casi te doy la palabra, Lizara, no es tan práctico el estudiar todos los cheques, ¿verdad? Porque pues va a ser un poco complejo por tiempo y por recursos. Y entonces lo que yo necesito es tomar una muestra de esos cheques, revisar cómo se comporta esa muestra y con base en el comportamiento de esa parte, de esa muestra, que no es toda la población de cheques, todos los posibles cheques de ese banco, el revisar entonces, ¿cómo se llama? O el inferir cómo se comportaría la población de esos cheques. O sea, ven que hay algo que no conozco, que son todos los cheques, y trato de ver qué pasa con todos esos cheques con base en la muestra que seleccioné. Entonces ahí está el principio de incertidumbre involucrado, ¿verdad? Luisana, adelante. No, profesor, es que estaba tratando de quitar algo y sin querer toqué. Ah, ok. No hay problema. Pero Todo bien. gracias. Todo bien. Ok, y luego estaba, también tenemos en el campo de finanzas, de hecho por ahí Alejandro lo estuvo comentando al inicio, en indicadores de inversión, ¿verdad? O sea, por ejemplo, sí, ahí compartimos tal vez un pequeño pasatiempo ahí con Alejandro en el tema de bolsa de valores. Calculamos, nosotros hemos estado invirtiendo frecuentemente, entonces la probabilidad de que se mueva el precio en determinado rango, ¿verdad? O que haga siguiendo cierto comportamiento y correlación entre diferentes indicadores, qué tan probable es que suba tanto porcentaje o baje tanto porcentaje el precio en acción. Entonces eso también es incertidumbre y tratamos a través de la modelación de ciertos patrones hacer una predicción. Y por otro lado, también puede pasar con algo que ya pasó, ¿verdad? En el tema de marketing, justamente les decía, es algo de lo que frecuentemente hacemos, ¿verdad? En nuestro día a día, calcular el efecto de una campaña, ¿verdad? Cuando hago una campaña, ya sea en redes sociales o lanzo un producto o hago una promoción masiva en consumo masivo, ¿verdad? En bebidas, en quesos o en natillas o en lo que ustedes quieran.
qué tan efectivo fue, qué tantas unidades adicionales trajo esa campaña, qué tanta rentabilidad adicional también nos dio. Entonces vean que esas son cosas que son preguntas que no tienen ciertos, o sea, no tienen certidumbre los ejecutivos o los tomadores de decisiones. Sin embargo, la estadística les puede dar una noción más clara de qué tan probable es, por ejemplo, que esto haya dado unas unidades o ventas incrementales. Entonces, pues es muy, muy concreto, muy útil, pretendemos los estadísticos, las aplicaciones que podríamos encontrar de la disciplina, ¿verdad? Ok, pasamos a esta imagencita. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se lee esto que estamos viendo aquí? Obviamente les estoy pidiendo algo que no les he explicado, pero para ver qué intuyen ustedes que hay aquí. ¿Qué opinan? Es el rendimiento de los empleados. El rendimiento de los empleados, ajá. ¿En cuál lo ves eso, José? Bueno, ahí porque veo el tipo de salario, como el bajo, mediano, Exacto. y el nivel de satisfacción, la última evaluación. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ves en las columnas? ¿Qué son las columnas? Datos. Ok, David dice datos, digamos, datos son los que están en el centro de la tabla, ¿verdad? Pero cada columna, ¿qué es? ¿Estoy viendo personas en las columnas o estoy viendo variables? Parámetros. Estoy viendo variables, ¿verdad? O parámetros, sí, si quieren, digamos, variables son las que están en las columnas. Y lo que hay en las filas son personas, como decía José ahora, ¿verdad? Cada uno de los empleados, seguramente, ¿verdad? Entonces, esas personas o las filas representan lo que llamamos en estadística formalmente elementos. ¿Por qué no le decimos personas? Bueno, porque yo podría hacer mediciones sobre bombillos o sobre cheques, si se pagaron bien o no se pagaron y cuánto monto fueron, ¿verdad? Si tenían fondos, si no tenían fondos, en qué banco fueron, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, las filas van a representar elementos. Y lo que guía, o cómo sabemos que son elementos, es sobre qué o quién se hace la observación. ¿Verdad? Vean que sobre un mismo empleado, yo mido el nivel de satisfacción, de cuándo fue la última vez que se evaluó, cuántos proyectos ha participado, cuánto trabaja en promedio por mes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que observo y esas son las variables, las que veo en las columnas. Entonces, ¿verdad? Y las variables son qué características observo de esos elementos. ¿Ok? Entonces, también a nivel de notación, cuando digo notación me refiero como a que convencionalmente cómo se describen estas cosas. A nivel de notación nos referimos con X a una variable. O sea, yo podría, cada una de estas, satisfaction level, last evaluation, etcétera, etcétera, cada una es una X. De hecho, para efectos de orden, ahí ven la siguiente que dice X sub I o XI, es la variable yésima, ¿verdad? Entonces yo diría satisfaction level en orden, ¿verdad? Izquierda a derecha sería la X1, last evaluation X2, así hasta llegar a salary que sería XK, ¿verdad? No sé, no las conté aquí ahorita, pero serían esa cantidad de variables posibles. Y luego, vean que esas están con mayúscula, ¿verdad? O sea, ahí nos referimos como a la variable como tal, no a una observación específica. Cuando ya nos referimos a observaciones específicas, o sea,
el nivel de satisfacción de la primera persona, por ejemplo, que da ahí 0,38, como ustedes ven en esa tabla, ese se referiría entonces a ese X y J, que en este caso sería la variable 1, ¿verdad? Satisfaction level, X1, y la fila 1. Entonces es la J, el elemento J-ésimo, como dice ahí, la fila 1. Entonces, variable 1, fila 1, o primera persona evaluada, pues, esa sería ese X11 con minúscula, es 0,38. La observación de la primera persona en la primera variable. Todo esto que les estoy diciendo no es que tiene alguna... no se obtuvo pensando algo, sino que es, o calculando algo, sino que es pura convención de cómo nos referimos a estos datos, o a estos conceptos. Esta parte es muy importante, compañeros, porque va a afectar la forma en que hacemos los análisis después, y se llama, es como los tipos de datos, y nos solemos referir a esto con escalas de medición. Ok, las escalas de medición van en estadística, ¿verdad? De hecho, hay gente que dice que en estadística solo trabajamos con lo que es medible, ¿verdad? Con lo que es cuantificable. Hay que ser un poco más preciso, ¿verdad? En realidad nos interesan todo tipo de variables, pero vamos a ver aquí entonces específicamente. Voy de lo que es no cuantificable a lo que es perfectamente cuantificable. ¿Verdad? Y siempre, y esto es importante, compañeros, esto es muy importante, esto que voy a decir ahorita, siempre nos referimos, cuando digo esto, nos referimos a lo que observo en la persona o en el elemento, pues. No en lo que resumo a nivel de toda la muestra o de toda la población, sino que en la persona. Y ahorita voy a darles un par de casos concretos. En lo que es no cuantificable, ese primer nivel que dice nominal, son características, ¿no? O variables que no se dejan, cuyas respuestas no se dejan ordenar entre sí, de ninguna forma. Por ejemplo, cuando yo les pregunto cuál es su afiliación política, ¿verdad? ¿Cuál es el partido político que les simpatiza más? Entonces ustedes me dicen, no sé, algunos me dirán que el PAC, otros me dirán Liberación Nacional, otros me dirán, seguramente en este grupo no, en otros lados sí, pero el Frente Amplio, no sé, algunas de estas opciones. ¿Se dejan ordenar esos partidos políticos de mayor a menor? O sea, ¿es más Liberación Nacional que el PAC en esa persona? No, profe. No, ¿verdad? No. O cuando decimos igual, hubiera sido un poco más feliz este ejemplo seguro, ¿verdad? Cuando les pregunto por su equipo de fútbol favorito, no es más el sapricista que el liguista, ni viceversa. Entonces, este tipo de preguntas, cuando la respuesta es una categoría así nominal, como estas que les digo, esas no se dejan cuantificar, ¿verdad? Por eso se llaman nominales. Es importante en esta, aprovecho para decir que hay algunas variables o características que las piden con un número, pero en realidad lo que representan es como si fuera un ID que llamamos, ¿verdad? Una identificación. Por ejemplo, error clásico, ¿verdad? Que uno ve es cuando dicen el número de cédula y dice, bueno, veo un número, entonces es una cantidad. No, el número de cédula es un consecutivo, es un número de identificación, no es una cantidad. Entonces es una variable nominal también, aunque sea un número como tal. Entonces, si eso que último que acabo de decir, esa precisión no queda clara, también levánteme la mano, por favor.
Que por cierto, este curso es para que todos lleguemos al mismo nivel de conocimiento, entonces no se trata de que si tal vez alguien ya lo tiene claro, entonces los demás nos dio pena. Por favor, siempre aprovechen, este es el espacio que se supone es un curso para ustedes que no han llevado nada de esto. Entonces, por favor, la pena la dejamos ahí a las 6 de la tarde, esperando para recogerla a las 9 otra vez. Luego, variables de tipo ordinal, ya es cuando las respuestas que yo doy, o las posibles categorías de esa variable, sí se dejan ordenar entre sí. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien su opinión, o que evalúe desde muy malo, malo, regular, bueno, a muy bueno, ¿verdad? Una de esas opciones de respuesta a que me evalúe, no sé, el café y la cafetería en la universidad, ¿verdad? Dios quiera que pronto podamos volver a vivir todo eso. Y ustedes me dan una respuesta a eso. Cada una de las respuestas de ustedes se registra y les preguntaría, ¿es mejor o más la evaluación de muy bueno que bueno? Sé que muchos de ustedes me van a volver a decir como que en serio me está preguntando eso, nada más para estar seguros de que estamos claros en el concepto. ¿Es más alto, más la evaluación de muy bueno que bueno? Sí. Gracias. Totalmente, profe. Ok, es diferente a la nominal, ¿verdad? O sea, Saprissa y Heredia no se podían ordenar. Muy bueno y bueno sí se dejan ordenar. Ahora, pregunta, ¿hay la misma distancia entre muy bueno y bueno de la distancia que hay de bueno a regular? Sí, bastante variable, profe. Eso es difícil determinarlo, ¿verdad? O sea, yo no podría restar y decir, le voy a restar a muy bueno, bueno, y esa distancia es la misma que de bueno a regular. Eso es muy complicado cuantificarlo. Es muy personal o subjetivo de alguna forma también. Y entonces, en ese sentido, sí se dejan ordenar las respuestas, las categorías, pero no se dejan hacer operaciones matemáticas con ellas, ¿verdad? No puedo sumar, no puedo restar, no puedo dividir, no puedo multiplicar. Entonces son cuasi numéricas, ¿verdad? Se llaman, como también en algunos casos, esos ordinales. Y luego vienen las variables de intervalo. Las variables de intervalo se parecen a las de razón. Ya ahí estamos acercándonos a la cuantificación perfecta. Ve que hemos estado como creciendo en esa escala a ser más cuantificable, más puramente cuantificable. La variable de intervalo, de hecho, es una cantidad, es un número, la respuesta, ¿verdad? Sin embargo, tiene una particularidad, tiene alguna característica especial, que es el hecho de que el cero, como tal, es un valor arbitrario, es un valor de referencia. No implica que no existe esa variable, ¿verdad? Que no está presente. Por ejemplo, la temperatura. ¿Verdad? Cuando decimos 0 grados, no es que hay ausencia de temperatura, ¿verdad? Sino que, de hecho, por eso se insiste, siempre cuando hablamos de temperatura, hay que aclarar en qué escala estamos midiendo la temperatura. ¿Verdad? Si es Richter, es Richter, perdón, es loco yo. Si es Fahrenheit o si es Celsius, porque justamente los ceros están ubicados en otra sensación, y aquí me disculpan, no soy experto en estos temas, en otra sensación térmica como tal, ¿verdad? O sea, cuando los gringos dicen 0 grados, es de preocuparse, ¿verdad? Por el frío que hace, a diferencia del Celsius. De hecho, en la escala Celsius es simplemente determinado por un punto en que cambia de estado la materia.
eso es otro tema. Nada más lo que les quiero decir es que esas definiciones están hechas entonces con base en una convención, ¿verdad? No implican ausencia de la temperatura. También suele pasar, ¿verdad? Cuando usamos esto también de intervalo es cuando en lugar de decir muy bueno, bueno, etcétera, le pedimos a alguien que clasifique, ¿verdad? Que clasifique o califique alguna película, por ejemplo, ¿verdad? Una escala de 1 a 5. Entonces también, o de 0 a 5, el 0 no quiere decir que no tenga, que no existe la calificación, ¿verdad? Sino que es un valor de referencia también. En el caso de variables de razón, a diferencia de la intervalo, también es una cantidad, pero aquí sí, naturalmente el 0 implica que no existe la variable. Que no existe, no está presente esa cantidad como tal, o esa variable que estamos tratando de determinar. Por ejemplo, un triste, duro ejemplo para todos los que, bueno, yo creo que todos ustedes, ya sea que trabajen o no, reciban salario o no, cuando en sus cuentas bancarias dice 0 colones, no tengo que explicarles a qué se refiere ese 0, ¿verdad? Es que no hay plata en la cuenta, ¿verdad? Entonces ese, a diferencia del intervalo, no podíamos decir, sí, ese 0 es una variable, es un valor de convención, ¿verdad? De referencia, no. Es duro y real. ¿Verdad? No tengo dinero. Entonces, bueno, esas son las escalas de medición. Vean que entonces vamos llegando desde lo nominal hasta lo no cuantificable en la persona, en el elemento, hasta lo que es perfectamente cuantificable. ¿Por qué decimos perfectamente cuantificable en el caso de razón también? Porque siempre en este tipo de variables de razón, todas las distancias entre diferentes valores son las mismas, ¿verdad? O sea, la distancia que hay de 0 a 50 es la misma de 50 a 100. Eso no necesariamente pasa así en las variables de intervalo. Entonces, las operaciones matemáticas que hacemos con variables de razón son ilimitadas, ¿verdad? Podemos hacer cualquier cosa. En las variables de intervalo podrían tener sus restricciones. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios en esta parte? Por favor. Hasta el momento, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Excelente. Ok. También una que aquí lamentablemente no agregué, pero ustedes la pueden ver en la lectura, una distinción de variables que son, de hecho, son las de razón. Una subdivisión de las variables de razón. Son las que les comenté antes entre discreta y continua. La diferencia entre discreta y continua, me adelanto un poco a eso de una vez, es que las discretas pueden asumir una cantidad finita de valores. O sea, no pueden asumir una cantidad infinita de valores. Casi siempre se refieren a conteos. Por ejemplo, si yo les pregunto cuánto debe ser el número de miembros en su hogar. ¿No? Son 3, 4, 5, 8 personas. No pueden ser 4,5, no pueden ser 9,15, ¿verdad? Son enteros en la mayoría de los casos porque estamos contando cosas. ¿Sí? Entonces son variables discretas, normalmente tienen que ver con conteos. Y las variables continuas, a diferencia de esas discretas, suelen corresponder a cuando medimos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero, el salario, cuando más me calculan intereses sobre lo que tengo en mi cuenta bancaria, es una variable continua. Puede asumir cualquier posible cantidad de valores. Y con eso no me refiero a que todos ustedes y yo podamos hacer multimillonarios mañana, sino que en un rango de valores puede asumir cualquier cantidad de valores posibles en decimales, ¿verdad? Depende simplemente de la precisión con la que queramos medir. Como que el banco reporte el valor de lo que tenés en la cuenta, o en el caso del peso, por ejemplo, de una persona, yo podría hacerlo también, reflejar que es continuo, teniendo una pesa que no me dé 2 decimales, sino 28, 29, o en el caso inclusive del laboratorio costarricense de metrología,
Ahí la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, tienen las pesas atómicas que te pueden dar hasta aburrirnos de decimales, ¿verdad? En una misma persona, o en personas, pues, ¿verdad? Tener una precisión infinita prácticamente. Por más que yo le aplique un instrumento que tiene precisión infinita, la cantidad de hermanos que tengo, ¿verdad? Pues son enteros, no hay mucho más que hacer, ¿verdad? No se dejan quebrar. Muy bien. Entonces, eso se refiere a los tipos de datos. En general hablamos de variables cualitativas. Variables cualitativas cuando son cualidades de elementos. Típicamente son en la escala nominal u ordinal, como vimos ahora, ¿verdad? O sea, estas cualidades son esto, ¿verdad? Si estoy casado, si no estoy casado, bueno, todas las características de estado civil. Bueno, eso hablábamos de cuál es tu equipo deportivo favorito, entre otros, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan pensar de ejemplos de variables cualitativas. Y las cuantitativas son cuantificables, y voy a insistir en esto, en los elementos, y se ubican en la escala de intervalo de razón, ya sean discretas o continuas. Y también existen este otro tipo de variables que son las series de tiempo, que es cuando nos interesa la evolución de una variable en el tiempo. Si ha ido creciendo, si ha sido muy variable o muy constante, se ha ido decreciendo. Ese tipo de comportamiento que nos interesa entender en el tiempo, entonces se refieren o se llaman series de tiempo. Y la próxima sesión, cuando veamos estas herramientas de cuadros y gráficos y las hagamos juntos ahí en el Excel, les voy a insistir también en que deberían ser representados con este tipo de gráficos lineales, por si acaso. Ok. Luego hay una, digamos, preocupación o algo que nos debería ocupar en todo caso de las fuentes de datos. Las fuentes de datos podría ser de dónde viene la información. Puede ser en primera instancia de dos tipos. Puede ser que exista esa información ya o puede ser que no exista y tengamos que generarla, ¿no? Tenemos que generar esos datos, perdón. Si es existente, puede ser que sea interna o que sea externa. La interna se refiere a que se generó en la misma organización, ya sea empresa, institución pública, institución académica, donde sea que estemos ubicados, y yo tenga acceso directo a las personas que generaron esa información, esos datos. En ese caso, todo bien, ¿verdad? Si algún colega o alguien que trabaja en la misma institución en la que yo estoy laborando, la que investigo, pues, generó esos datos, yo tengo toda la disponibilidad para poder entender cualquier pregunta que tenga al respecto. Si es externa, quiere decir, o sea, que no está en la organización en la que yo me encuentro, pero si existe la información, yo debería cuestionarme si es una fuente primaria o si es una fuente secundaria. La fuente primaria es aquella que sí fue responsable directa de generar esos datos. Imaginémonos un investigador o una investigadora que realizó una encuesta para determinar por qué la gente no quiso ir a votar la vez pasada, ¿verdad? Y realizó una encuesta, una serie de preguntas para determinar ese comportamiento. ¿Por qué fue así? Ese investigador o investigadora sería la fuente primaria, ¿verdad? O la institución que la realizó en todo caso. Es los que directamente generaron esos datos. Y la fuente secundaria es alguien o una institución que usa los datos de una fuente primaria para reportar algo, ¿verdad? Típicamente suelen ser medios de comunicación, algunas redes sociales, algunas plataformas que no se dedican a investigar directamente, pero sí tienen conexión directa con la gente que generó esos, que son las fuentes primarias, y hacen referencia a esos estudios que se realizaron, ¿verdad? Por ejemplo, pues sí, como les decía, los periódicos, ¿verdad? Que uno ve, o refiriéndose a lo que
lo que está ahora muy, muy presente en nuestra vida, lamentablemente, la evolución del bendito virus o la pandemia. Entonces ahí ustedes pueden ver periódicos haciendo referencia a los datos que generó el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, Es como deducciones, profe. ¿Son qué, perdón? Como deducciones. No, directamente se refieren a que sí, el ministro de Salud nos reportó que la tasa de contagio está en tanto y la cantidad de contagiados por día son tantos, y que además estudiaron que en los diferentes centros de salud hay tanta nivel de disposición a vacunarse, por decir algo ahí, David. Okay. Pero es directamente refiriéndose a lo que otras instituciones publicaron. Ustedes podrían decir, ¿y por qué es necesario distinguir entre esas dos cosas? La razón es muy sencilla. Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, ustedes están muy interesados en escribir algo en su investigación sobre la disposición a vacunarse y hacen referencia a lo que dijo esta fuente secundaria. Bueno, dice periódico X que el Ministerio de Salud determinó tal y tal. Ustedes a ese periódico le pueden preguntar muy pocas cosas sobre, por ejemplo, a cuáles centros de salud fueron. ¿Es en todo el país o solo fue en el GAM o inclusive aquí en San José donde se preguntó sobre esos temas? ¿Hubo gente que no respondió o todos respondieron? ¿Fue solamente dentro de los centros de salud donde preguntamos o se realizó a los hogares y entonces tenemos una muestra un poco más representativa? Me explico, como ese tipo de preguntas, yo las hago al periódico y el periódico va a decir, a saber, no tengo idea. Ya tendrías que irte a la fuente primaria y a saber si la fuente primaria está disponible, ¿verdad? Entonces sí es importante saber si la fuente que estoy accesando es primaria o secundaria. Eso es si la información existe. Si la información no existe, tengo básicamente esas 4 formas de poder recoger datos, de generar datos, ¿verdad? La primera es como de las más intuitivas, que se llama observación, y tiene particular, en general, por cualquier medio que se haga, que yo no estoy interactuando, no le estoy preguntando nada directamente a una persona o al elemento que estoy observando, sino que literalmente registro vía lo que observo, lo que veo, lo que está haciendo esa persona, ¿verdad? Típicamente, una situación típica de esto es ¿qué hace un comprador en un supermercado? Es menos efectivo que yo les pregunte a ustedes en qué pasillo, por cuáles pasillos pasaron, cuánto tiempo dedicaron a cada pasillo, volvieron a ver más los productos que están arriba en la góndola que los que están abajo, cuando hubo una oferta se quedaron viendo o no se quedaron viendo, probaron lo que les ofrecieron mientras estuvieron haciendo el recorrido ahí, las personal que hace las demostraciones, etcétera, ¿verdad? Eso mejor lo observo porque mucho de estas preguntas que podríamos tener en mercadeo, ¿verdad? Sobre la forma de manejar el producto en el mismo punto de venta, va a ser mucho más efectivo observarlo que preguntarles porque no nos acordamos. Los consumidores no nos acordamos de qué es lo que estábamos haciendo mientras estuvimos en el supermercado. Y peor todavía si yo les digo, por favor, ahora entren al supermercado y registren muy bien lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, sean conscientes de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ahí van a salir del supermercado diciéndome todo lo que debería estar pasando. Ah, no, sí, claro, las promociones yo las aproveché mucho. O sea, todo lo que llamamos ese wishful thinking, ¿verdad? De lo que yo debería hacer, que en realidad naturalmente no suelo hacer, ¿verdad? Entonces, ese método de observación es muy efectivo bajo esas situaciones. El de entrevistador es el clásico que ustedes conocen, que es el de encuesta o cuando se hace un censo, o sea, directamente una persona interactuando con ustedes, puede ser presencial o virtual, preguntándoles directamente una serie de preguntas estructuradas para llegar a obtener ciertos datos y variables que nos interesan.
También puede ser vía correo electrónico, ¿verdad? Vía digital, pues, ¿verdad? Que les pido que me contesten algún cuestionario, una serie de preguntas. El problema de esa opción, que es muy económica, por supuesto, ¿verdad? Es muy eficiente, es que parte de dos cosas. Una, que ustedes conocen muy bien lo que les estoy preguntando, porque es lo que llamamos autoadministrado, ¿verdad? Ustedes contestan viendo las preguntas ahí en un documento, en un correo. Si tuvieran dudas o demás, se vuelve muy complicada la retroalimentación. Ya se vuelve muy inefectivo el estar interactuando de esa forma. Y la otra condición que pasa es que seguramente la mayoría de ustedes, si les llegan encuestas por correo, me imagino, sospecho que la gran mayoría de esas encuestas no las contestan ustedes. ¿Por qué? Porque no tengo interés en el resultado de esa encuesta, ¿verdad? O sea, si yo fui a una carnicería, esa carnicería, así de buenas a primera, me manda un correo viendo a ver qué opino de su portafolio, que si compraría X o Y cosas, pues no lo contesto porque lo único que me interesaba era comprar esa carne que fui a comprar, ¿verdad? No tengo más interés más allá. Entonces, esos correos, esas encuestas por correo se contestan en el caso de que haya un interés en el resultado de eso, ¿verdad? En que yo de pronto contestando estas cosas obtengo un mejor servicio. Por ejemplo, ustedes van a un gimnasio para hacer ejercicio, pues podría ser que una encuesta que les envíen ahí por correo, ustedes se sientan identificados con el gimnasio y quieren que los resultados se utilicen para mejorar el servicio. Entonces ahí sí es posible esperar que las respuestas obtenidas sí sean significativas. Y la última, compañeros, compañeras, que viene ahí, registro, que suena así un poco inocente, más que aparece ahí de última, es quizá de las más importantes, de las que vamos a ver en el futuro cada vez más relevantes para generar datos. Y es básicamente cuando yo le pido a una persona que ingrese, que tenga un usuario, ¿verdad? Que registre ciertas características de esa persona en un lugar, en una base de datos, y luego ligue el comportamiento que yo veo de esa persona a ese registro inicial. ¿Dónde dirían ustedes que pasa esto de forma así exponencial, masiva, gigantesca? En las redes sociales. Así es, o sea, exactamente. Cualquiera de las redes sociales grandes hace, o sea, vendiendo esta información. De hecho, es una gran discusión ética, privacidad, etcétera, que está habiendo en todo el mundo ahorita. Hay legislación reciente, fuerte al respecto de esto. Es el uso de estos datos, pero es decir, las redes sociales y los grandes compañías que se dedican a estas cosas, como Google, por ejemplo, se ha hecho, bueno, no cabe ya ni siquiera las palabras de beneficio financiero que ha obtenido de la generación de este tipo de datos, ¿verdad? Pero bueno, no hay que ir a cosas tan gigantescas como ellos. Imagínense un caso de éxito muy grande aquí en el país, ¿verdad? Una cadena de supermercados como Automercado, teniendo las tarjetas famosas estas de cliente frecuente, que en caso de Automercado además sirven de prácticamente nada al cliente. Y sí sirven impresionantemente a la cadena para hacer toda su estrategia de marketing y disposición del punto de venta que, como les digo, es un caso de éxito en caso de Costa Rica. Ok, entonces estas fuentes de datos hay que preguntarse, ¿verdad? Es clave para determinar el grado de confianza de los datos. Algunas preguntas que deberíamos estar haciéndonos es si se utilizó un censo, una encuesta. Esa encuesta es intencional o es aleatoria, o sea, escogimos los elementos que iban a salir o dejamos que salieran al azar. Se estimó el resultado o simplemente que reportamos el número que salió en la encuesta como tal, cómo se estimó, qué tipo de error vimos, ¿verdad? ¿Fue parcial la fuente o tenía algún interés especial? O sea, la gente que está haciendo el estudio tenía algún interés especial en que se dé cierto resultado o no.
totalmente imparcial. Si fue encuesta, fue bien definida la población, o desde ahí ya quedó como ambiguo. Se instruyeron los entrevistadores, fueron bien capacitados, les pagan bien, ¿verdad? Redacción y orden de las preguntas, ¿verdad? No hacemos un montón de preguntas, por ejemplo, de si los asaltaron, de si también les pasó como a otros que en la noche por ahí los están esperando cuando llegan a la casa, cuando se bajaron del bus, etcétera, etcétera. Y después les pregunto al final de todas sus preguntas que si, que qué tan inseguros se sienten, ¿verdad? Con su situación en general, pues ya los induje un poco a responder algo específico, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los aspectos, los datos que tenemos ahí son aplicables al problema de investigación. Eso, o sea, no es que yo tengo una variable por ahí, una base de datos en la que me hablan de lo que yo quería saber, ¿verdad? Los datos existentes, sino que debería hacer un poquito de preguntas críticas como estas para determinar si hace sentido y si es válido utilizar esos datos, ¿verdad? Y por último, compañeros, compañeras, para terminar el día de hoy, antes de comentarles ahí que les voy a dejar una inquietud para la próxima, es la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial. De hecho, antes les dije al puro inicio que este curso está como que integrando, ¿verdad? En un solo curso, cosas que normalmente, bueno, en muchos casos se separan en dos. Y es esto, justamente, ¿verdad? La estadística descriptiva, ¿qué es lo que le preocupa o cuál es su pregunta? ¿Cómo comunicar efectivamente información numérica? Antes varios de ustedes, como Paola ahí estuvo comentando, que la estadística en general nos sirve como para recolectar y para organizar y comunicar, resumir información cuantitativa. De hecho, esa es la tarea mucho de la estadística descriptiva, ¿verdad? O sea, es técnicas de resumen y presentación de datos, cuadros y gráficos en función de las necesidades que tengamos de los objetivos, pero esencialmente solo se interesa por los datos que están disponibles. No le interesa, no se pregunta nada más de qué pasa con los que no están. Lo único que me interesa es la muestra, lo que tengo a disposición. A diferencia de la estadística inferencial. La inferencial lo que se pregunta es cómo estimar apropiadamente sobre el futuro o sobre datos desconocidos con base en el comportamiento de datos conocidos. O sea, ¿cómo hago con lo que sí conozco para estimar qué pasa con lo que no conozco? Ya sea lo que no conozco, lo que va a pasar mañana, como decía Alejandro, el precio en acción en un mes o en la próxima semana, en acción en la bolsa de valores, o qué hago con todos los cheques que no conozco. ¿Qué tanta proporción de los cheques, de todos los cheques de ese banco, podrán tener el problema de ser sin fondos? Eso, entonces eso es la inferencia, ¿verdad? Se interesa por la inferencia de datos que no están disponibles. Y en ese sentido, lo que hace, y aquí volvemos como a cerrar un poco el círculo de esta primera sesión, en decir que lo que nos interesa es cuantificar el grado de incertidumbre. O sea, queremos calcular una probabilidad. O sea, este es como el gran lema de la estadística. En realidad, el valor agregado es el poder determinar probabilidades. Muy bien, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta sobre todo esto que vimos acá? ¿Quedó claro? ¿Hay algo que está medio así en el aire? Con toda franqueza, por favor. Profe, por mi parte, todo muy claro a lo que hemos visto. Bastante Claro. Perfecto. Sí, don Sebastián, creo, ¿verdad? ¿Qué decías, perdón? Sí, profe, todo claro. Excelente. Vamos a ver por acá en el chat. De mi parte está claro, dice Paola, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, gracias José Andrés también, todo perfecto.
Y Julián igual. Bueno, buenísimo. Entonces, si alguien, pues ahí tuviera un comentario de que queríamos aclarar algo ahorita o empezando la próxima, me comentan. Les quería decir nada más también, ya para cerrar el día de hoy, yo sé que algunos de ustedes seguro estaban preocupados que este carajo se fue directo aquí sin preguntar por receso. Un poco la intención era aprovechar el momento y cerrar un poco antes, tal vez. La siguiente inquietud o encargo. En otras ocasiones lo que he hecho es proporcionarles un conjunto de datos de situaciones que de rato no son así tan relevantes para ustedes o tan interesantes. Y lo que podríamos hacer, tal vez esta vez, ahí igual escucho opiniones si no están tan de acuerdo, cambiar, es más bien como hacer una encuesta nosotros, entre amistades, compañeros del grupo, etcétera, y generar un conjunto de datos que cada grupo entonces con su propia encuestita podría usar para hacer algunos de estos ejercicios prácticos y casos que tengamos que trabajar. Me parece que es más interesante, son datos que ustedes mismos generaron, de gente que en principio ustedes conocen, y con eso que lo que vayan a analizar y concluir sea más tangible, más comestible, pues. Eso en lugar de usar bases de datos más estructuradas y dadas por mí que tal vez no les digan tanto como estos casos. ¿Qué les parece? ¿Hace sentido? Nada bien interesante, profe. Hacer una Eso encuestita ahí. la próxima semana. Sí, lo que vamos a hacer, digamos, a menos que haya objeciones fuertes aquí de alguien o algún grupo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en orden, ya con eso cierro. Primero, antes que nada, les pido que por favor, aquí ahorita se organicen en grupos. Bueno, no tiene que ser aquí ahorita, digamos, pero que se organicen en grupos. Se asegure cada quien que tenga un grupo con quien trabajar. Y que en ese grupo ustedes usen de referencia una encuesta que les voy a mandar yo a ustedes. O sea, el primer caso de encuesta es el que yo les voy a mandar a ustedes para ustedes generar su propia encuesta. Y aquí es importante que respetemos la estructura. O sea, lo que vamos a hacer acá es pedirle a todos esos contactos que les digo, empezando por los compañeros y compañeras del grupo, que nos contesten las encuestas sobre el consumo de algún producto que tenemos. Entonces, cada grupo lo que va a hacer es escoger el producto particular sobre el cual quieren desarrollar su caso, y ese va a ser entonces el que les va a generar esa base de datos con la que van a estar trabajando. Pero lo que no se vale es, por ejemplo, si en la encuesta que yo voy a mandar se pide que la persona diga cuántos litros o kilos consume en promedio por semana, quitar del todo esa pregunta y poner otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque... perdón, Alejandro, no puedo terminar esa idea. Un segundito, nada más, disculpa. Porque sí es importante que tengamos todos los tipos de variables en nuestra base de datos. No podemos sustituir a esa pregunta que es cuantitativa, una variable continua, ¿verdad? De razón, sustituirla por algo como ¿te gustó mucho ese producto o no tanto? ¿Verdad? Entonces sí es importante que respeten la estructura del cuestionario y solo la cambien por el tipo de producto que ustedes están escogiendo en su grupo. Alejandro, adelante. Perdón que lo interrumpiera ahí, profe. Profe, de casualidad, ¿algún número de personas que haya que entrevistar? Sí, muy buena pregunta, Alejandro. Para que haga sentido esto, no sería suficiente con tener 15 personas. Yo les pediría que busquen que sean por lo menos 60 respuestas que tengan en su cuestionario. Consideren que son 3 personas ustedes. Esperemos que sea posible entre familia, amigos, etcétera, que cada quien en promedio pueda recoger unas 20 personas como respuestas. De aquí al próximo martes, tener esa base de datos lista. ¿Ok?
porque el próximo martes vamos a empezar a trabajar con gráficos y cuadros y ya sería muy bueno tener los datos ya de cada grupo. Entonces, tareas concretas, conformar los grupos, mandarme un correo con los integrantes de cada grupo, por favor. Yo los voy a asignar en el aula virtual, cada quien en su grupo. Y luego, con base en la encuesta que yo les voy a mandar por correo, espero mañana, a más tardar el jueves, temprano. El correo de la U. De ULIT, exacto, sí. De hecho, ahí es un grupito, ya les había mandado un correo ahí de bienvenida al curso, entonces ahí, más bien, si no les llegó, me avisan, por favor. Pero sí, va a ser por el correo de la U, igual es el medio de comunicación conmigo, por supuesto. Y con base en esa encuesta, ustedes montan la propia de ustedes. Por si acaso, es en Google Forms, les voy a mandarla, que es muy intuitivo de cómo utilizarla, de cómo configurar la encuesta a cada uno de ustedes. Y se pueden guiar con la que les voy a mandar, que ustedes por favor me la contestan a mí también, ¿verdad? O sea, contestan mi encuesta y con base en esa hacen la de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, David. ¿Qué queda de lectura para la próxima clase? Ahorita les mando también el archivo de guía de lectura, sí. Ok, listo. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Profe, Sí, dígame, No, profe. José. ¿los grupos los haríamos ahorita mismo? Yo les recomendaría, sí, si algunos de ustedes quisieran quedarse aquí conectados, que deje la sesión de Zoom conectada para eso, me avisan y si no, espero en todo caso que me envíen los correos, ¿verdad? Correo de, o sea, quiénes son los integrantes del grupo para asignarlos. Vamos a ver qué dijeron. Aquí, porfa, por el chat, por si acaso, mejor mándenme el correo, les pido así de favor para que sea más ordenado, porque si no, aquí se me va a hacer un enredo. Por favor. Ok. ¿Alguien necesita que quede abierta la sesión acá? ¿O la puedo finalizar y me mandan correo? Sí, profe, yo considero que puede finalizarla. Ok, más bien alguien necesita que levante, hable ahora o calle para siempre, dijo, calle por hoy. Profe, yo ya tengo mi grupo, no sé. Si me hacen el gran favor de mandármelo por correo, yo les agradezco, Ok, ¿verdad? listo. Para tenerlo ordenado. Profe, bueno, y yo nada más sería preguntar a ver si hay algún grupo al cual me puedo unir. Sí, profe, yo también. Ok, entonces, vean, los que no tienen cómo, tal vez, o no, ahorita tal vez no conozcan a nadie, por favor, mándenme correo más bien al revés de no tienen. Ok, ¿verdad? Para poder asignarlos. ¿Está bien? Está bien, profe. Ok, bueno, entonces, muchas gracias por esta primera sesión, muy productiva. Espero que sigamos así. Y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, Buenas ¿no pueden cerrar la reunión un segundo para hablar Claro. con la compañera? Gracias. Por favor, claro, adelante. Nada más me avisan, por favor. Ya terminamos. Listo, profe, para lo ya estamos, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ok, bueno. Listo, buenas noches entonces. Que estén muy bien. Igual. Igual, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches.